Bueno, en esta presentación vamos a dar una explicación sobre los conceptos básicos de Internet, algunos de ellos, pero en una forma de un pantallazo en general para dar una idea a aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de informática, y no vamos a entrar en detalles muy puntuales, específicos o técnicos. Es simplemente una explicación para las personas que no están en el ámbito de la informática. Los puntos que vamos a ver, los conceptos, digamos, que vamos a explicar, va a ser network, protocolos de Internet, TCP/IP, dirección IP, dominio y URL. O sea, estas palabras, estos conceptos, cuando uno habla de Internet, aparecen muchas veces o aparecen en libros, y obviamente uno, el que no sabe de computación, no sabe a qué se refiere. Así que bueno, vamos al primero. Network. Network significa red, básicamente, red de trabajo. ¿Qué significa? Bueno, el concepto es simple. Cuando uno tiene una computadora, tiene programas y archivos en la computadora, ¿no? Que uno después los puede imprimir, los puede mandar por email, puede ver películas, escuchar música, pero está todo dentro de esta computadora. En los años 50, 60 empezó la necesidad de compartir esa información con otra computadora. O sea, la idea era tener dos computadoras que estén conectadas entre sí para que puedan compartir archivos. Acá pongo una línea, o sea, dos computadoras conectadas. ¿Cómo? Y normalmente por medio de un cable. Más adelante vino las conexiones inalámbricas, pero lo importante, el concepto es que estén dos PC conectadas, cosa que los documentos que uno haga en esta computadora, uno puede ir a la otra máquina que esté en otro lugar y puede acceder a esos mismos documentos y que puedan trabajar y compartir archivos, ¿no? Después, el concepto más ampliado sería tener tres computadoras, supongamos. Vamos a hacer el ejemplo de un negocio que tiene tres computadoras. Tiene una en el sector de ventas, donde anota las ventas, otra en el sector de taller, donde pone todos los trabajos que están haciendo, y otra en administración. Bueno, obviamente ese negocio necesita que las tres computadoras estén conectadas entre sí para poder acceder. Los archivos que están en esta máquina puedan acceder a esta, de esta a esta, o sea que estén todas interconectadas entre sí. Después imaginemos un caso que un negocio un poco más grande tenga 4 computadoras y pasaría lo mismo. Queremos que estén todas conectadas con todas. Y se va armando lo que sería como una red, como un tejido, y ese es el concepto de network, ¿no? Que es como una red de computadoras. Por eso viene la palabra red, porque están, si uno empieza con líneas a trazar la relación que hay entre ellas, se va formando como una red. Internet, imaginemos que no son 3, 4, 5 computadoras, son millones de computadoras interconectadas entre sí. Una empresa un poco grande puede tener 50 computadoras conectadas entre sí, pero Internet son millones, y si uno trataría de unir un hilo entre todas las relaciones, sería algo monstruoso, algo gigante. Esta imagen es simplemente para darse una idea. Todas las computadoras interconectadas entre sí sería gigantesco. Entonces el concepto de network o de red es que son varias computadoras interconectadas entre sí. E Internet sería lo más grande que hay, ¿no? Que son miles de millones de computadoras interconectadas. Bueno, el otro concepto es protocolo de red. O en protocolo de red, la traducción de protocolo en general, a lo que nos referimos es que es un sistema de reglas para comunicarse. O sea, para que dos personas o dos entidades puedan comunicarse, tiene que haber algún sistema de reglas, como por ejemplo entre dos personas hablar el mismo idioma para que se puedan comunicar. Bueno, en las computadoras pasa lo mismo. Si queremos que dos computadoras se comuniquen entre sí para armar una red, como dijimos antes, hay que crear algunas reglas para que puedan comunicarse. Como podríamos decir, es como hablar el mismo idioma, ¿no? Si no hablan el mismo idioma, no se entienden, y si no se entienden, no pueden llegar a pasarse archivos de un lado para otro, compartir, chatear entre dos personas, lo que sea. Entonces, un protocolo es un sistema de reglas para comunicarse, ni más ni menos. Un ejemplo para entender lo que vendría a ser un protocolo en la vida real es los aviones que salen en un portaavión. Siempre tienen una persona abajo que está con banderines que le guía, que le dice cuándo salir, cuándo frenar, que espere la persona que está haciendo señas. Y esta persona se comunica con la que está en el avión por medio de señas. Los dos crean un protocolo de comunicación en donde, supongamos, si levanta las dos manos significa que espere. Si los dos saben ese protocolo, se pueden comunicar sin necesario de una radio, porque hay tanto ruido de las turbinas del avión y eso que no pueden comunicarse por radio. Entonces lo hacen por medio de señas. Y el protocolo vendría a ser el conjunto de señas
esas que las tiene que saber tanto el piloto como la persona que está abajo. Y de esa forma se comunican por medio de señas. Eso vendría a ser crear un protocolo de comunicación. Bueno, ahora vamos al TCP y modelo TCP/IP. ¿Qué es TCP? Sin entrar en mucho detalle, significa protocolo de control de transmisión y vendría a ser lo que hablamos antes. O sea, es el protocolo para que las computadoras se comuniquen entre sí. Obviamente es súper complejo, es muy técnico, porque hay distintas capas de transmisión, es muy complejo el tema, pero lo que uno tiene que entender es que TCP es un protocolo de control de transmisión. O sea, es lo que decía hoy, el lenguaje es entre las computadoras para que puedan hablarse entre sí. Es uno de los protocolos fundamentales de Internet, porque obviamente son millones de computadoras interconectadas por cable o por el aire, y el TCP vendría a ser el protocolo que permite que se entiendan entre ellas cuando se comunican, pero aparte hay protocolos especiales, porque no es lo mismo mandar un email que ver una película, descargar un archivo, chatear entre dos personas, ver una página web, o hay protocolo específico, por ejemplo, que sirve para sincronizar los relojes. Por ejemplo, en la computadora, si uno tiene conexión a Internet, no se desincroniza la hora de la computadora porque a través de Internet va sincronizando cada cierto tiempo la hora con otro reloj que está en otro lugar. Entonces, aparte del protocolo de comunicación entre las computadoras, hay protocolos específicos que son para enviar email o para chatear en vivo, en donde uno ni bien escribe le llega a la otra persona. O sea, nos damos cuenta que actúan de forma diferente, entonces necesitan protocolos diferentes. Y hay un protocolo para descargar archivos, cuando queremos bajar un manual, una película, hay otro protocolo para ver páginas web. Pero entonces, como hay, aparte de un protocolo de transmisión, varios protocolos específicos, se creó lo que se llama el modelo TCP/IP, que es un conjunto de guías generales de diseño y descripción de protocolo. Vendría a ser como una guía de los diferentes tipos de protocolos de comunicación que hay. El de email, el de chatear, el de descargar archivos, el de ver películas, el de leer noticias. O sea, hay muchos protocolos pequeños y el modelo TCP/IP vendría a ser las guías generales de cómo funcionan todos esos protocolos. Pero en resumen tenemos que saber que TCP solo es el protocolo de control de transmisión, o sea, cómo se comunican entre las máquinas, y el modelo TCP/IP engloba los distintos protocolos específicos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver IP y dirección IP. Se usa mucho dirección IP o IP. IP es protocolo de Internet. O sea, antes el TCP era un protocolo de comunicación entre computadoras, y en el caso de IP es más específico para Internet nada más. O sea, que ya es algo mucho más grande. No es lo mismo un protocolo para comunicar 10 computadoras de un negocio que un protocolo para, no sé, 3.000 millones de computadoras. Obviamente son distintos los protocolos, entonces el protocolo específico para Internet es IP. Bueno, y una de las cosas que dice ese protocolo es, si hay dos computadoras que están en dos partes diferentes del mundo, que quieren comunicarse, ¿cómo se identifican esas computadoras? O sea, necesitan una dirección para que se identifiquen, ¿no? Así como en las casas uno tiene una dirección, no sé, una persona vive en Rivadavia 640, otra en 25 de mayo al 3500. O sea, así como hay direcciones para los domicilios, las computadoras también tienen que tener una dirección. Y bueno, el protocolo de Internet, el IP, dice que esa dirección va a ser por un grupo de números. O sea, 4 números. Por ejemplo, esta máquina tiene la dirección 122.178.4.56 y esta máquina 172.22.45.198. O sea, por medio de este 4 números, que es lo que se llama dirección IP, se pueden identificar la máquina. Y en teoría no tiene que haber dos máquinas en el mundo con la misma dirección. No tiene que haber en el mundo con la misma dirección. Específicamente la dirección IP son 4 grupos de números, son 4 números, acá puse A, B, C, D separados por puntos, y ese número va entre 0 y 255. O sea, esa es la dirección IP, es una forma de identificar la máquina y está compuesta por 4 grupos de números entre 0 y 255. Ejemplos, vamos a poner algunos ejemplos de direcciones IP, es 10.1.1.1, otro ejemplo puede ser 192.169.0.55, otro puede ser 127.111. Para que se hagan una idea, hay más de 4.200 millones de combinaciones. O sea, y es mucho más fácil escribir y recordar que por ahí poner un solo número largo.
Son 4 grupos de números entre 0 y 255. Eso es la dirección IP. Ahora vamos al dominio, que tiene que ver con la dirección IP, porque uno de los problemas de las direcciones IP sucede en que supongamos que hay un servidor, una computadora en Londres, ¿no? Que es de la empresa de la BBC. La BBC es un periódico de Londres y ahí pone su periódico. Y tiene el número, la dirección 122.178.4.56. El problema es que si bien entre las computadoras se comunican perfectamente con ese número, las personas les es muy difícil acordarse de ese número. Entonces crearon, aparte de ese número, en paralelo, digamos, otra forma de denominarla, que es a través del dominio, que es a través de letras, algo más fácil de recordar. Por ejemplo, bbc.com. bbc.com es mucho más fácil de acordar para una persona que la dirección IP, o sea, que el número este. Después voy a explicar por qué el .com y no BBC solo. Eso lo voy a explicar, pero lo que sí nos damos cuenta es que es más fácil acordarse de bbc.com que la dirección IP. Vamos a suponer que el periódico Página 12 en Argentina compra un servidor, tiene una dirección IP al conectarse a Internet, o sea, todo lo que se conecta a Internet tiene una dirección IP, y entonces tiene que pagar, o sea, se compra un dominio, lo que se llama el nombre, para que se llame página12.com. Obviamente están asociados página12.com con su dirección IP, pero a todas las personas de Argentina les es más fácil recordar página12.com que el número este. Bien. ¿Cómo está compuesto el dominio? Ahora explico el por qué .com. Vamos a suponer que algunos han escuchado el rincondelvago.com, que es una página web. Bueno, el dominio siempre consta de dos partes. La primera parte es el propietario del dominio, o sea, el dueño que pagó el dominio. Por ejemplo, clarín.com, Clarín es el dueño. Página12.com, Página 12 es el dueño. O, por ejemplo, a ver qué puede ser otra, no sé, de algún Ford.com, de la empresa Ford de coches, Ford es el dueño. O sea, la primera parte es el nombre del propietario y el .com se denomina nombre de dominio superior. Le pusieron ese nombre que es medio complicado, de dominio superior, pero básicamente la idea era agrupar los nombres en distintos grupos, porque ¿qué sucedía si había un negocio llamado ONU? Y la ONU es la Organización de Naciones Unidas. Entonces, el primero que compraba el dominio, vamos a suponer que ese negocio chiquitito compraba el dominio ONU y después Naciones Unidas. Cuando quería crear la página ya estaba usado ONU, pero uno es una organización y la otra era un comercio. Y ahí viene la idea de separar en grupos. O lo mismo que pasa si hay un negocio que se llama igual en Argentina. Vamos a suponer que el negocio se llama, no sé, Pileta Llena. Y en Colombia hay otro negocio que se llama Pileta Llena. O sea, ¿de quién es el dueño del dominio si uno quiere ir a comprarlo? Entonces la idea del dominio superior es poner un punto y 3 letras más o 4 letras más que identifiquen o lo metan en un grupo al nombre propietario. Por ejemplo, .com es de comercio. Es de comercio o de comercial. Lo que tenemos que entender es que el nombre dominio es todo el conjunto. Es el propietario, punto, y el dominio superior. Algunos ejemplos de dominio superior que todos conocemos son el .com, que es comercial. Por ejemplo, lanación.com. O sea, el .com de comercio, que es comercial. El otro que se usa mucho es .org, que es una organización, que puede ser la ONU, la OTAN, UNICEF, son organizaciones, entonces no son .com, sino .org. Hay otro que se usa mucho, el .edu, que es de educación. Por ejemplo, la Universidad del Sur es uns.edu. Después tiene el .ar, después explicamos por qué, pero es .edu para identificar que la página es de organización. .gov, cuando es del gobierno. Por ejemplo, afip.gov o arba.gov, que es gubernamental, que es del gobierno. Por países también hay grupos de dominio superior, como por ejemplo AR de Argentina, BR de Brasil, SP de España, y se pueden combinar. Por ejemplo, hay negocios que son .com.ar, que es comercial de Argentina, o gov.br, gubernamental de Brasil. O sea, después se pueden combinar y por eso tenés, por ejemplo, el rosaleño.com.ar. El dueño es el rosaleño. .com estás diciendo que es comercial y .ar que está en Argentina. Esa es la explicación de dominio. En resumen, es una forma para que las personas se acuerden, porque las direcciones IP
digamos que como son grupos de números, es difícil acordarse. En cambio, con el dominio es más fácil acordarse el rosaleño.com.ar que si te dicen 4 números, qué sé yo, 75.177.x.x, no se lo acuerda nadie. En cambio, el rosaleño.com.ar te lo dicen y te lo acordás. Dominio es para facilitar eso a las personas. Y por último, tenemos URL. Que no es difícil el concepto porque URL significa localizador de recursos uniforme. El nombre asusta porque localizador de recursos uniforme. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a explicar primero recursos. Cuando habla de recursos, un recurso, por ejemplo, es un video, puede ser una página web, puede ser un archivo MP3 de música, puede ser un correo electrónico. O sea, un recurso es cualquier cosa de esas que esté en Internet. Y el URL es cómo localizar eso. ¿Por qué digo cómo localizar? Porque hoy explicamos que con las direcciones IP localizamos las computadoras. Tenemos el mundo. Vamos al caso. Tenemos un servidor en China. Tiene su dirección IP que ya la explicamos. Tiene su dominio para que sea más fácil acordarse. Es de la ONU. ONU.org, ¿no? Es un servidor. Y nosotros estamos en Argentina con la computadora y queremos acceder al servidor, no, a un recurso, a algo que esté grabado acá, porque en esta computadora no es que tiene solamente la página de las Naciones Unidas. Dentro de esa computadora puede llegar a tener la página web, puede tener fotos que uno quiere descargar, puede tener libros, manuales o tratados que uno quiere bajar, puede tener correos electrónicos, uno puede enviar correos. Hay varios recursos que hay acá dentro. Entonces no alcanza solamente con la dirección IP o con el dominio. O sea, necesitamos alguna forma de que con esta computadora queremos llegar a esta página web o esta computadora queremos llegar a este correo. ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde está el URL. Por eso se llama localizador de recursos, porque es una forma de no solamente llegar al servidor, sino a un recurso, algo que está dentro del servidor. Y se llama uniforme porque para que todos usen la misma forma de localizarlo. Un ejemplo claro que doy para enterarse de a qué me refiero. Vamos a suponer que estamos en Punta Alta y alguien dice, ¿dónde vivís? Y vos decís, vivo en Rivadavia 640. Una persona que vive en Punta Alta se imagina más o menos, está cerca de la plaza. Pero supongamos que estamos en vacaciones en Moscú, en Rusia. Nos hicimos 2 amigos que son rusos y si la persona esta te pregunta, ¿dónde vivís? Y le decís Rivadavia 640, la persona se queda mirando para arriba porque no tiene ni idea de lo que le estás diciendo. O sea, no se puede ni siquiera hacer una idea dónde queda Rivadavia 640, están en Rusia. ¿Vos qué le tenés que decir? Le tenés que decir, yo vivo en Argentina, dentro de Argentina vivo en la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires en una ciudad llamada Punta Alta y dentro de Punta Alta en una calle llamada Rivadavia 640, la dirección. Y ahí sí, con todos esos datos, la persona esa, si busca en internet, puede llegar hasta tu casa, puede saber cómo llegar, pero si le decías solamente 640, no hay forma de que llegue. Exactamente lo mismo pasa con estos recursos. Vos estás acá en Argentina, que te digan, ¿dónde están las fotos? Te digan, está en onu.org, no alcanza, o sea, hay que ser más específico para llegar hasta esa foto. Y el URL, o localizador de recurso uniforme, es cómo escribir la ruta para llegar a un email o a un manual o a una página web o a una foto o a algún recurso que esté dentro de ese servidor. Bueno, la forma de escribir el URL lo conocemos todos, lo vimos en los navegadores porque es el siguiente. Por ejemplo, http://clarin.com.ar. Nosotros siempre en el navegador cuando queremos entrar al diario Clarín, ¿qué ponemos? Esta parte nada más. Ponemos www.clarin.com.ar. Porque el navegador de internet ya, como es un navegador de internet, sabe que esto no lo tiene que poner, pero en realidad habría que ponerlo. Ahora explico por qué. De esto que vimos acá, esto es un URL, conocemos esta parte que era el dominio, ya lo explicamos, o sea, el dueño del dominio es Clarín, es comercial y es de la República Argentina, y esta primera parte es el protocolo de comunicación. Si se acuerdan, cuando hablamos de protocolo, dijimos que había un protocolo para el email, un protocolo para páginas web, un protocolo para descargar archivos, un protocolo para chatear. Entonces, HTTP, que ahora no vamos a explicar todos los tipos de protocolo, pero HTTP es el protocolo de hipertexto. HTTP significa hipertexto protocolo, hipertexto transferencia protocolo, vendría a ser la traducción exacta. Es el protocolo para ver páginas web.
Entonces, en esta primera parte del URL decimos que es una página web, acá tenemos el dominio, y bueno, www después lo vamos a explicar. Pero esto vendría a ser un URL, es una forma de acceder a un recurso, en este caso a una página web. Otro ejemplo, por ejemplo más complicado, es queremos bajar una página donde dice los requisitos para ingresar a la Universidad del Sur. Entonces te lo dan escrito en un papel, dice, entra a esta página, y tenés HTTP, te dice que es una página web, // va siempre, después wuns.edu.ar, o sea, este es el dominio, argentino, es de educación, UNS es la Universidad Nacional del Sur, y después se va poniendo barra, ingresantes, barra, requisitos.htm. Esta es la página web, es un archivo HTML, esta es la página web y esta es una carpeta que hay dentro del servidor de la Universidad del Sur, porque puede tener una carpeta que diga ingresantes, otra que diga alumnos, otra que diga profesores, otra que diga eventos, y dentro de cada esa carpeta puede haber varias páginas o recursos, que esa es la idea del URL, es cómo accedemos a esos recursos, y se va separando por barras, es así de simple. Otro ejemplo es que queremos bajar una película y dice, bájala de acá, y te ponen, acá, por ejemplo, en este caso, cuando es descarga de archivos, siempre empieza con FTP, que significa protocolo de transferencia de archivo. ftp://películas.com, o sea, este sería el dominio, que es comercial, películas vendría a ser el dueño, /terror /la llamada.avi. Este es el archivo que queremos bajar, y este /terror vendría a ser la carpeta. Es como en la computadora, que tenemos separado en carpeta los archivos. Bueno, en internet pasa exactamente lo mismo. Y el URL es cómo escribimos esto. Se escribe así. Primero el protocolo, // la página que queremos y después con barras a dónde queremos llegar. Que normalmente no lo hacemos porque lo hace el navegador de internet solo cuando vamos haciendo clic. En resumen, con pocas palabras lo que vimos network, es una red de computadoras. Que cuando hablan de network habrán varias computadoras conectadas entre sí. Puede ser algo chiquitito como un negocio con 3-4 máquinas o algo gigante como internet. Protocolo, son reglas de comunicación. Es como el lenguaje sordomudo. El lenguaje sordomudo es un protocolo, o sea, unas ciertas reglas que si las saben las dos personas se pueden comunicar entre ellas. El que no sabe el protocolo no se puede comunicar. Protocolo, regla de comunicación. TCP/IP lo podíamos dividir en dos. TCP solo es un protocolo de comunicación entre computadoras, o sea, es el protocolo fundamental de cómo se comunican entre las computadoras. Y el TCP/IP, que IP era de Internet Protocolo, es el conjunto de guías y protocolos que se usan en Internet. Que son los protocolos, había dicho que hay un protocolo para chatear, otro para email, otro para correo electrónico, otro para páginas web, otro para descargar archivos. Bueno, el TCP/IP es el conjunto de todos esos protocolos y guías que hay que seguir para crear en un futuro nuevos protocolos. IP era el protocolo de Internet, o sea, TCP puede servir, por ejemplo, un protocolo de comunicación entre computadoras para 10, 20, 30, 50, 100 computadoras, pero cuando surgió el tema de Internet, que eran miles de millones de computadoras, lo tuvieron que modificar al protocolo y le llamaron IP, protocolo de Internet. Dominio era un nombre que reemplaza la dirección IP. En el protocolo IP decíamos que todas las computadoras en Internet tienen una dirección IP que eran 4 números, son difíciles de memorizar. En cambio con el dominio es más fácil. bbc.com, página12.com, lanación.com, es más fácil que acordarse los números. Y por último, URL, que es un formato de rutas de acceso. Es cómo poder llegar a un recurso en alguna computadora. O sea, cómo se escribe para llegar a esa computadora. Que un recurso, ya dije, era una página web, podía ser un email, podía ser un manual, que todo eso puede estar dentro de una misma computadora, o sea, dentro de un mismo dominio, dentro de una misma computadora, pero había que identificarlo individualmente a través del URL. Bueno, esa es la explicación de esos 5 o 6 conceptos básicos de Internet.